Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel emotion. Be new is born. Really none of you. No one connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Bueno, sin duda esta es la mañana de la micromovilidad aquí en Biniu Mobility. Saludamos al público que nos acompaña desde The Factory y también a las personas, los profesionales que nos acompañáis vía streaming desde vuestras casas, desde vuestro trabajo, desde donde sea. No dejamos el patinete, seguimos todavía con la micromovilidad. El patinete que ya, yo creo que ya no nos imaginamos ya las ciudades sin los patinetes. Bueno, aunque al principio recuerdo hace un año cuando hablábamos de ellos, los servicios de micromovilidad estaban en ese momento muy cuestionados, ¿no? Yo creo que lo hemos comentado en la mesa anterior alguno de los ponentes, ¿no? El desembarco inicial, vamos a hacer un poco de memoria, provocó mucha polémica. ¿Recordáis esa primera época donde veíamos a las ciudades llenas de patinetes por los suelos? Alguien lo ha comentado hoy, llenas de bicicletas. Hubo que reordenar todo aquello. Ahora estamos ya en otra fase, en otra fase. Tenemos ya regulación, lo comentaba también hace pues un poco la DGT, el año pasado ya lo estaba trabajando, ya tenemos por fin regulación de esta micromovilidad y los hemos conocido aquí en primera persona muchos casos de éxito de ciudades y de empresas también que han adoptado la micromovilidad consiguiendo pues bueno, que se demuestre que las cosas se pueden hacer de otras maneras y que la colaboración público-privada funciona. Por eso en esta sesión vamos a reflexionar sobre las nuevas formas de movilidad y la relación con el urbanismo, la tecnología, la seguridad vial y la sostenibilidad. Y lo haremos con representantes del sector público. Los tenemos aquí. Moderando el panel, yo creo que es alguien que ya conocéis de antes. Tenemos a Ramón Ledesma. Ramón, pero antes me he guardado una información privilegiada que creo que va mejor que la cuente ahora de tu relación con todo el tema. No resoples, se está resoplando un poquito, ¿eh? Ramón tiene un pasado, y vamos a contarlo. ¿Quién es Ramón? Os va a quedar para siempre quién es Ramón Ledesma, ¿eh? Os lo cuento. Es el hombre que implementó el permiso de conducir por puntos.
Ajá, el sistema de radares y la reforma del procedimiento sancionador con el famoso pago del 50% pronto pago que eres tú, Ramón. Lo de los radares se va a acordar mucha gente de ti y más cosas. Bueno, eso fue en una etapa pasada en la que fue subdirector general de normativa de DGT entre 2004 y 2012. Hoy está aquí como Senior Advisor de Pons Mobility y como moderador. Tenía que contarlo, ¿eh? Porque es una información que ahora va a ser muy valiosa para lo que vamos a comentar. Es verdad, es cierto, es un pasado. Claro, es un pasado que lo afrontas con dignidad. Oscuro. Qué interesante se está poniendo. Me voy a ir para que todo fluya hasta dentro de un rato. Muy bien, pues muchísimas gracias. Es verdad que hay alguna nota de mi pasado que está por ahí. Bueno, y ahora lo que hacemos es intentar desde Pons precisamente que la parte pública con la parte privada, antes hemos visto en la anterior mesa cómo funciona la parte privada, pues con la parte pública en ese proceso de diálogo, ¿no? Que se entiendan para avanzar. Pues está claro que son las dos partes tendrán que avanzar. Y para ello, en la mesa que tenemos hoy, pues yo diría que es probablemente muy difícil reunir un panel que represente tanto lo que supone, de una manera tan diversa, la gestión de la seguridad vial urbana, ¿no? Por una parte tenemos al regulador estatal, tenemos la suerte está con nosotros Jorge Ordaz, su director de Tecnología y Movilidad de la Dirección General de Tráfico, está online. Buenos días, Jorge. Buenos días, Ramón. Muy bien. En segundo lugar está con nosotros, aparte de la reguladora, está con nosotros la directora de una ciudad que por su envergadura es la ciudad probablemente que en estos momentos está afrontando toda una serie de retos, Málaga, la directora Trinidad Hernández, directora de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga. Buenos días, Trinidad. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Sus 600.000 habitantes, el volumen que tiene Málaga, nos contará un poco ese episodio, cómo afronta la siniestralidad. Y la tercera pata que también nos quedaba, la ciudad más pequeña, parte de la España vaciada con la que hablamos. Tengo una suerte de tener a Gregorio Agís, que es diputado de la Diputación Provincial, responsable de las infraestructuras de la Diputación Provincial de Pontevedra y concejal de promoción económica del Ayuntamiento de Pollo, ¿verdad? Gregorio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Son 900.000 habitantes aproximadamente, 900, casi 1 millón de habitantes que tiene Pontevedra y 62 municipios que hay que entrelazar. Nosotros hemos ayudado un poco en el plan de carreteras y yo creo que también su parte es básica para entender, insisto, cada uno de los 3 niveles de lo que es la seguridad vial urbana que podemos hoy hablar por aquí. El primer punto que, digamos, que quisiésemos un poco tratar en este concepto es, en esta mesa es la siniestralidad urbana. Es verdad que hay un cierto debate en la siniestralidad del ámbito del patinete y de la micromovilidad, pero lo cierto es que en el año 2021 se produjo la reducción interanual de siniestralidad más fuerte del histórico. Nunca de un año para otro, entendiendo 2019, por tanto no valen 2020 2021, se había producido una reducción del 20% respecto al año anterior, ¿no? En concreto fallecieron 417 personas en 2021 frente a las 519 de 2019. La primera pregunta es un poco el regulador estatal, ¿no? Dice, ¿qué parte de ese 20% es atribuible a esa reducción para todo el país que se produjo del 30 km/h que se pone en marcha el año pasado? Bueno, yo creo que la aplicación es directa y el resultado pues se ha visto, ¿no? Es verdad que esperábamos una reducción de la siniestralidad porque pensábamos que iba a haber más accidentes de chapa que los accidentes que antes acababan en muertos. La cifra nos ha sorprendido, pero bueno, lo cierto es que no es un mérito solo de la DGT, es un mérito compartido. Fueron varios los ayuntamientos, entre ellos aquí tenemos a la directora general de Movilidad de Málaga, que hicieron un escrito solicitando que se aplicara los 30 km/h a toda España. Es verdad que ha sido el primer país, pero con estas cifras nos vamos a encontrar con que otros países van a querer tomar la iniciativa y estamos viendo cómo hay ciudades que ya van dando pasos. Por lo tanto, yo creo que la aplicación es directa y creo que es una cifra que tenderá a consolidarse. Trinidad, ¿cómo ves? Bueno, yo el tema de la siniestralidad en la ciudad comparto con Jorge que la bajada de la velocidad ha influido en que haya menos accidentes graves o menos accidentes con víctimas. Sin embargo, creo que es necesario reforzarlo con otro tipo de medidas, porque al principio nosotros, voy a poner el ejemplo de Málaga, cuando se modificó toda la señalítica en la ciudad al 30 km/h, la gente tuvo miedo y efectivamente circulaban más despacio, pero ya se han dado cuenta que
que una cosa es lo que pone y otra es lo que le pide el cuerpo, lo que puede hacer el coche. Y ahora creo yo que, tenemos que reforzar la vigilancia. Yo sé que el tema de la vigilancia es un tema que no tiene muchos simpatizantes, pero simplemente por cambiar el poner un 30 en una señal, la gente no lo cumple. Nosotros ahora mismo estamos estudiando un plan para instalar radares de tramos en vías de la ciudad en las que vemos que pese a bajar la velocidad pues no se cumple. De hecho, los datos de Málaga, aunque han sido positivos, hemos tenido un fallecido menos que el año anterior, pero fijaros que de los 11 fallecidos del 2021, 7 han sido conductores de motocicleta con un exceso de velocidad y conductas distraídas y 4 peatones atropellados, 3 de ellos en pasos de peatones. Entonces, ¿por qué? Porque la velocidad todavía, hay personas pues, que no cumplen las normas, son resistentes al cambio. En la parte que es más especialmente compleja, donde probablemente la infraestructura, en esas travesías, en esos 62 municipios, ¿cuál es un poco tu visión de la parte de siniestralidad urbana y la pacificación o reducción de la implementación del 30? Yo creo que la ciudadanía asume mucho mejor ahora las normas y las estrategias que llevamos a cabo para la reducción de la velocidad, pero no solo con normas, sino también con elementos físicos que condicionan la velocidad del tráfico. Nosotros también notamos un descenso muy importante porque llevamos a cabo políticas de contención de la velocidad, de contención de tráfico, estrategias de reducción de carriles, elementos de resaltos que controlan la velocidad, y la ciudadanía esto antes lo veía como un elemento negativo y vemos que con el paso del tiempo la gente va asumiendo también que esas estrategias son necesarias, ¿no? Y como bien decía Jorge, estas reducciones de velocidad se van asimilando de una forma mucho más razonable. Y con respecto al espacio público es importante dejar espacio para los peatones, espacio para las personas, intentar sustraer el coche de los centros urbanos y evitar precisamente pues, esa mezcla entre las zonas de tráfico y las zonas de circulación peatonal, ¿no? Cuando al ciudadano le damos espacio, lo utiliza, se apropia del espacio, ¿no? Y en ese sentido también estamos, esa segregación del tráfico peatonal, del tráfico rodado, también garantiza pues, la reducción en los accidentes, ¿no? En principio, esta reducción, también exponemos un poco, se ha producido, parece, de una manera un poco más fuerte. ¿Se mantendrá en el tiempo? ¿Creéis que se mantendrá? ¿Ha venido para quedarse de una manera estable? En la parte de la carretera parece que ya en los últimos años nos decían que sí. ¿En la parte urbana creéis que también esta tendencia? No sé si Jorge primero también, ¿cómo lo ve? Nosotros esperamos que se mantenga. Es verdad que puede haber matices, que nos movamos en 5 más, 10 más, 5 menos, 10 menos, pero sí que pensamos que es un paso de calado y además que no es algo, es novedoso porque se ha implementado en todo el Estado, pero es verdad que había varios ayuntamientos de España que ya habían dado el paso y habían empezado a regular el 30 kilómetros por hora en carreteras de un carril por sentido. Entonces, bueno, pues para nosotros es esperanzador y sí que pensamos que al final la suma del convencer más iniciativas concretas en algunas ciudades, pues como por ejemplo ha comentado Málaga, Trinidad, que van a hacer un poco de hincapié en la vigilancia, bueno, pues al final esto es una realidad y va a morir menos gente y se va a mantener estas cifras. Yo estoy convencido. Bueno, yo creo que sí que se va a mantener, pero en las ciudades lo que ahora estamos planteándonos y en lo que estamos trabajando es cambiar también la propia configuración de la ciudad hacia esas velocidades, hacer carriles más estrechos, zonas peatonales más amplias, tratar de, desde el punto de vista de la infraestructura, implementar soluciones que moderen la velocidad, que yo creo que ayudan mucho. Entonces, entre vigilancia y nueva infraestructura, modificar las infraestructuras existentes para que no induzcan a correr a más de 30, yo creo que se puede mantener. Hablabas de infraestructura y entramos quizás en un proceso en el que están íntimamente ligados y probablemente no solo con la seguridad vial, sino con la manera de vivir en las ciudades, ¿no? Las peatonalizaciones, ¿no? Es decir, estamos pasando de las ciudades un poco para pasar a las ciudades para estar, ¿no? En las ciudades, en los municipios, donde para el automóvil la ciudad para las personas. Se está poniendo en el centro las políticas de movilidad, al ciudadano frente al vehículo. La pregunta es, ¿está preparada la sociedad y la clase política para esa toma de decisiones que a veces no es fácil
en el que voy a colocar al peatón, voy a elevar los pasos de peatones y, por tanto, voy a desplazar los vehículos donde tienen que ser desplazados. Es decir, esa mezcla de urbanismo y movilidad que es necesaria para cambiar la manera. Estamos en la, digamos, es posible, se puede realizar. Estamos viendo algunos episodios que puede suponer políticamente problemas, siempre el debate. Gregorio, tú en esto eres más. Sí, evidentemente hay resistencias, muchas resistencias, y hay que actuar con valentía. Era más difícil hace 10 años, la gente se va concienciando y cada vez es más fácil. La ciudadanía acaba entendiendo cuál es el propósito de recuperar el espacio público y cuál es tú diste la clave. No podemos utilizar las ciudades como zonas de paso. Las ciudades son para estar, es un hábitat donde debemos convivir y debemos garantizar la autonomía de los niños, la autonomía de los mayores, incluso la propia economía de facilitar el comercio. Y la gente no va a comprar, ¿no? Te lo puede hacer desde casa. La gente pasea y compra porque observa un determinado. Quiero decir, la economía circular también se ve favorecida por una política de estar en el hábitat urbano. Y muchas veces las ciudades son zonas de paso por donde la gente cruza simplemente por la necesidad de ir entre un punto A y un punto B, sin necesidad de parar. Tenemos que evitar eso, ¿no? Las ciudades son para vivir, son hábitats. Y en ese sentido hay que llevar a cabo políticas valientes, políticas arriesgadas en muchos casos, porque es cierto que a la ciudadanía le cuesta asimilar determinados cambios, ¿no? Pero el modelo pasa por ahí, es decir, el espacio público es un derecho, debemos concebirlo como un derecho, por lo tanto debemos darle el espacio público al ciudadano, al peatón, a la vivencia de ese hábitat, ¿no? Y en ese sentido, pues la única forma es llevando a cabo políticas valientes, no queda otra opción. Parece que se peatonalizan las calles, que es difícil peatonalizarlas, que cuesta, pero una vez que se peatonaliza ya no se vuelve atrás, ¿no? O sea, bueno, tu experiencia. Vamos a ver, yo llevo muy poco tiempo en el ámbito local, también vengo del lado oscuro, pero lo que sí que puedo decir es que de hace 20 años en Málaga se hizo la primera peatonalización, que fue la calle Larios. Hubo una resistencia terrible, eso fueron una guerra entre políticos, y una vez que se ha hecho, el modelo se ha ido extendiendo. Ahora lo que se quiere es conseguir, el que conozca Málaga, bueno, antes he hablado de 600.000 habitantes en la ciudad. Nuestra área metropolitana es la quinta de España, 1,5 millones de habitantes, que vienen todos los días a trabajar a la ciudad, ¿eh? Entonces, queremos peatonalizar, pues no te voy a decir 436 hectáreas, queremos que todo sea peatonal, que la gente pueda venir en transporte público y pasearse de la ciudad al puerto en un paseo continuo. No solamente en el centro de la ciudad, también estamos trabajando en barrios más periféricos en el tema de las supermanzanas. Tenemos algunos proyectos que yo creo que van con mucha resistencia de los ciudadanos, total, nadie quiere, pero les ponemos el ejemplo de Calle Larios, mirar esto cómo se ha transformado, y parece que siguen pues, más convencidos, ¿eh? Bueno, Jorge, no sé, la parte más estatal está un poco más lejos de las peatonalizaciones, ¿no? Pero esta parte yo creo que también la conocéis un poco desde los proyectos que habéis llevado o acompañado a algunos municipios. Sí, pero yo comparto mucho con ellos, con los dos representantes, la visión, ¿eh? Cualquier medida de peatonalización genera rechazo en primera instancia, genera rechazo incluso por los propios comercios, a nadie le gusta, pero es verdad que a los 6 meses se ve como algo natural y nadie se imagina aquella calle que no fuera peatonal. Por lo tanto, es verdad que pues hay que alabar el mérito de los concejales de movilidad, que les toca adoptar posturas, sobre todo a principios de legislatura, posturas que se ven como radicales cuando al final han sido gestos para favorecer la convivencia y la pacificación. Y también comparto la visión de que para construir una ciudad, si quieres una ciudad en la que puedan convivir los distintos usuarios de la vía, tienes que implementar no solo medidas como el 30 km/h, que es una medida de regulación, sino medidas de pacificación basadas en la infraestructura. Hay que ser inteligente y hay que ver lo que necesita la ciudad, y no se trata de ver una señal que te ponga 30 km/h, sino que lo que tú percibas es que en esa carretera de verdad tienes que ir a 30 km/h porque te lo está pidiendo la propia vía. Bueno, en este entorno aparecen las bicicletas y los denominados VMP. Está en la sesión anterior, todos los vehículos de movilidad personal, todo el patinete.
cómo, qué, cuándo, qué hacemos con bicicletas, patinetes, las tenemos que gestionar del mismo modo, han venido para quedarse, antes lo explicaban en la anterior ponencia, dice, no se trata de prohibir, se trata de ordenar, regular. Vuestra visión, cada uno probablemente la parte que os toca, ¿no? Porque probablemente el patinete es otro más en el ámbito urbano, pero la bicicleta está aquí y parece que también el ámbito del municipio ha venido para quedarse. Gregorio, ¿cómo ves el entorno, fundamentalmente entiendo yo, para las bicicletas, ¿no? desde vuestra gestión? Sí, bueno, si analizamos los proyectos de movilidad de diferentes comunidades, ayuntamientos, la bicicleta está muy presente como un elemento de movilidad alternativa, ¿no? Esto depende del tamaño y la dimensión de la ciudad, de cómo se articula. Hay ciudades con muchas pendientes, hay ciudades muy planas. Bueno, pero sí es cierto que en el norte de Europa pues, hay una filosofía completamente hacia la bicicleta y en España, digamos que somos más reticentes, ¿no? Pero parece que en unos años va a ser lo habitual que las ciudades de manera mayoritaria se movilicen en bicicleta. Y para eso hay que dotar de instrumentos y dotar de carriles específicos y de estrategias de segregación de los carriles bici del tráfico, porque sin duda funcionan y está demostrado. Es decir, Holanda hoy en día pues, manejan miles y miles de bicicletas, pero es que hace 20 años no era así, hace 30 años no era así. Utilizaban el coche como lo utilizamos nosotros en la actualidad. Por lo tanto, hay que habilitar políticas para que el uso de esta movilidad alternativa sea posible. Y en ese sentido, la peatonalización o el tratamiento diferente, porque Jorge hacía referencia a la importancia del diseño. El diseño es fundamental, lo que te genera o no de sensación de velocidad o de peligro es el propio diseño. Cómo estructures el propio espacio urbano y en función de ese diseño, en función de esa estructura, pues la gente se siente protegida o no, ¿no? O se siente expuesta al peligro del coche. En ese sentido, el diseño es fundamental y, de hecho, para implantar movilidades alternativas, pues hay que diseñar políticas específicas que permitan ese tipo de comunicación. Se está haciendo, nosotros desde la Diputación de Pontevedra hacemos numerosas sendas donde intentamos que además de articular el tráfico peatonal, generar también comunicaciones para movilidades alternativas. La configuración de las carreteras provinciales son muy diferentes porque, no sé si conocéis Pontevedra, pero tiene una dispersión brutal, ¿no? Es un todo edificado y nuestras carreteras no comunican un punto A con un punto B, sino que van ocurriendo cosas en todo el desarrollo de la carretera y la gente vive a los bordes de la carretera. Con lo cual hay que arbitrar una serie de servicios, de equipamientos en todo ese desarrollo del vial que vayan dando respuestas a lo que te vas encontrando, ¿no? Si hay un entorno patrimonial, pues hay que adecuar los materiales a ese entorno. Si es una zona de paso, porque prácticamente todo está habitado, hay que articular sendas que permitan estas movilidades e ir generando diseño en función de lo que va ocurriendo durante el desarrollo de esos viales. La red provincial, estamos a hablar de alrededor de 1.600 kilómetros. Si sumamos la red autonómica más la red estatal, es inferior a la red provincial y es una red casi local que articula el territorio y ordena el territorio. En ese sentido, articulamos también entornos urbanos, articulamos la comunicación de diferentes núcleos, pero como digo, es un todo continuo edificado que es muy difícil de tener una estrategia única. Por lo tanto, hay que diseñar el proyecto en función de lo que te vas encontrando y en función de las necesidades que tiene cada núcleo, cada entorno. Y en ese sentido, como decía Jorge, el diseño es fundamental para que la ciudadanía perciba lo que estás haciendo, ¿no? Perciba cuál es tu intención, ¿no? Lo que buscas, cuándo puedes ir rápido, cuándo puedes ir despacio, cuándo la prioridad es peatonal y la circulación rodada está supeditada al desarrollo peatonal. Bueno, pues el diseño es fundamental en esas políticas. Antes los operadores, ¿no? Le pedían a la Administración, ¿qué le pide la Administración también a los operadores, ¿no? En estos procesos regulatorios, en estos procesos de acompañar, especialmente en seguridad, estacionamiento? Bueno, perdón, es que estoy un poco... Antes he escuchado yo la exposición de los operadores y la verdad es que me parecía todo magnífico. Me parece políticamente correcto, pero no es la realidad. Tengo que decir
que es muy difícil tratar de conjugar lo que es el servicio de la micromovilidad, que yo estoy a favor de que exista, ahora diré cuál es la escala de nuestras prioridades en el ayuntamiento, pues pero con el resto de usuarios de la vía, con los ciudadanos. ¿Y por qué? Porque yo siempre pongo un ejemplo. Málaga, y me imagino que todas las ciudades, no es un chicle que lo estiramos y podemos ir metiendo todo, porque es imposible. Entonces, una estructura fija donde para que uno entre, otro tiene que salir. Entonces, para que entren bicicletas, para que entren vehículos de movilidad personal, para que entren peatones, hay que ir sacando el vehículo a motor, el vehículo privado. Nosotros el año pasado aprobamos el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, donde en nuestra pirámide poníamos en la cúspide la movilidad activa, es decir, el peatón y la bicicleta. Y ha surgido los vehículos de movilidad personal. Bueno, los vehículos de movilidad personal, puedo decir, como han explicado todos ellos, que son un magnífico complemento para el transporte público, así lo entendemos en Málaga. En Málaga tenemos cercanías, metro y autobuses, y tratamos de que sea un todo, para que complemente los itinerarios y que las personas decidan tener un transporte público de tanta calidad y en tan poco tiempo y con tanta frecuencia, que dejen el coche en su casa y lo utilicen. ¿Por qué? Porque pensar que en una ciudad como Málaga, con el volumen de habitantes que os he dicho antes, el trayecto medio está en 12 minutos. Pues entonces, a no ser que le ofrezca algo maravilloso, pues la gente sigue utilizando su vehículo. ¿Y cómo aparecen los vehículos de movilidad personal? Puedo decir que es difícil, es muy difícil en la ciudad tratar de no regularlo, no me gusta ordenarlo, la palabra vamos a poner ordenarlo. En Málaga aparecieron como setas en los años 17, 18, 19, entonces una mañana te levantabas y aparecían 100 patinetes o 200 de una marca determinada, aparcados en todos los sitios sin preguntar al ayuntamiento, sin tener ningún tipo de comunicación. Cuando tratabas de ordenarlo, te levantabas a la mañana siguiente y aparecían otros 200 de otra empresa distinta. Buscaba, y eran multinacionales, sobre todo norteamericanas, en aquel momento, no tenían ningún tipo de contacto. ¿Qué hacíamos? Nosotros los retirábamos, porque sí que teníamos potestad para retirarlos con la grúa, pero claro, no teníamos una ordenanza que preveyera ese transporte. Encima se los recogíamos gratis y ya iban ellos con su camión a recogerlo al depósito municipal todos juntos. Entonces, esto ha ido generando la necesidad de una ordenación en Málaga. La primera ordenación la hicimos sin el paraguas de la Dirección General de Tráfico. Sí, como antes te he comentado, yo también vengo del lado oscuro, vengo de la DGT y conocía cuál era el sentir y en lo que estaba trabajando la Dirección General de Tráfico. Entonces, nos aventuramos a hacer una ordenanza en la que ya se definiera el vehículo de movilidad personal precisamente como vehículo y se le sacara de la acera. Nuestra ordenanza se aprobó en enero del 2021 y quiero recordar que la normativa estatal fue de un par de meses después a la nuestra. Pero en el mismo sentido que ya sabíamos que la DGT iba a regular. Y establecimos un régimen de autorización administrativa. Un régimen de autorización administrativa solamente por lo que a nosotros nos atañe, que es el uso del dominio público, porque hay que compartirlo entre todos. No es del primero que llegue. Entonces establecimos una experiencia piloto para ver esto cómo funciona. Prueba-error. Y en esa estamos. Seguimos avanzando y ahora le hemos dado una segunda vuelta y como preveíamos en la norma, estamos tratando de resolver una concesión de manual, un concurso, para que una empresa pueda operar en Málaga. ¿Por qué? Porque creemos que es un sistema fundamental. El vehículo de movilidad personal ha venido para quedarse. Creemos que una ciudad con la orografía y el clima de Málaga es ideal para que funcione. Pero ahora bien, tengo que decir para que funcione bien, porque ahora mismo tenemos, creo que son 6 los operadores, no me acuerdo si son 6 o 7 los que tenemos, porque hay empresas que obtienen la autorización pero nunca han desplegado vehículos. Pero de las que los tienen desplegados, algunas de ellas, que no voy a nombrar, que estaban aquí antes, algunas, decían lo maravillosos que son, sí, todo lo que pueden hacer por la movilidad, que son eléctricos, pero las operaciones en la vía, en la calle, son malísimas, no pésimas. ¿Por qué? Porque no cuentan, que tienen que tener, yo creo que los que externalizan, tienen contratado el servicio de operaciones de los vehículos de movilidad personal, pues no lo controlan al 100%.
En cambio, aquellas que sí que lo hacen ellos, las que lo hacen ellos, pues pueden controlar mejor los procesos y sobre todo la calidad de los mismos. A mí, ¿de qué me sirve de que tengan vehículos súper seguros, que sean el Volvo, como decían algunos, el Volvo de los vehículos de movilidad personal, pero que luego, si un usuario lo deja tirado o en un sitio distinto, aunque se le quede abierto el servicio, tarden 27 horas en recogerlo? ¿O de qué me sirve de que un grupo, porque en Málaga, que es una ciudad turística, pues lo cogen gente que está de turismo y que luego les dará igual que eso se quede abierto, que no se quede abierto, que están tarificando, que dejen encima de una acera en un monumento histórico 10 patinetes y tarden 24 horas en recogerlos y no los recojan? Tengamos que llamar a la grúa, que ya le hemos cambiado para que tengan que pagar la tasa, porque no se lo íbamos a recoger gratis. Entonces, esos problemas existen y yo creo que esa parte hay que contarla. Y eso es lo que es preciso, que las ciudades regulen el estacionamiento y la forma de circular. Está claro que lo llevamos dentro. El asunto está bastante dentro. El tráfico dice, ¿qué previsiones tiene más regulatorias este acercamiento de la bici y el patinete? ¿Qué medidas porque siempre están maquinando, lo sabemos, ¿no? Dice, avanzando, intentando avanzar precisamente para esto, ¿no? Para que no se produzcan disfunciones. ¿Qué novedades nos trae, Jorge? Danos algún detalle, danos algo. Bueno, una que para nosotros es buena noticia es que pues el manual de características técnicas de los vehículos de movilidad personal, que ya es una realidad, que es verdad que desde que se aprobó te daba 2 años para certificar vehículos, pero ya tenemos las primeras marcas y modelos de vehículos certificados. Ya tenemos 5 vehículos concretos que ya han pasado todas las pruebas y, por lo tanto, ya invitamos a las ciudades a que cuando saquen concursos de sharing de este tipo de vehículos, ya lo hagan exigiendo que se cumpla, o sea, que sean vehículos que tengan esta certificación, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es algo positivo. A partir de ahí, nuestra capacidad en ciudad, ya sabéis que es limitada, nuestra competencia suele ser en interurbana, pero sí es cierto que los ayuntamientos nos piden ayuda y los operadores también. Podemos llegar hasta donde podemos llegar. Es verdad que hasta ahora hemos conseguido que salgan los vehículos de la carretera, de la acera, tienen que cumplir las normas, ya no puede ni beber ni ir con auriculares, los vehículos tienen que tener una limitación de velocidad. Son vehículos que tienen que ser, además, muy visibles, tienen que tener una capacidad de frenado. Bueno, pues son las pequeñas cosas que son las aportaciones que ha hecho la Dirección General de Tráfico a esta micromovilidad. Aún así, tenemos que decir que el año pasado murieron 21 personas montadas en una bicicleta en territorio urbano y también 8 personas en vehículo de movilidad personal. ¿Qué quiere esto decir? Pues que las cifras de siniestralidad de vehículo de movilidad personal van a seguir creciendo porque, como han dicho ya antes, los vehículos de movilidad personal están para quedarse. Y, por lo tanto, yo creo que es muy importante hacer hincapié en que son positivos, que van a ayudar a la ciudad, que tendremos ciudades más limpias, pero también es cierto que hay que garantizar, y esto le viene bien también a los operadores de este tipo de vehículos, hay que garantizar que se cumpla la norma. Es decir, que no se salte ese semáforo, que se respete la velocidad en todo momento, etcétera, etcétera. O sea, queremos vehículos de movilidad personal, pero comportándose de una manera muy concreta. Y luego sí que haría hincapié en otro aspecto que tiene que ver con por dónde pueden o no circular. Esta es una cuestión que nos han pedido mucho los operadores, que entremos a regular y no tenemos esta capacidad de entrar a regular. Es el ayuntamiento quien tiene que decir si por un ciclocarril sí o no, pero lo cierto es que o consigues convertir tu ciudad en una ciudad muy pacífica, como es el ejemplo de Pontevedra, o, si no, una bicicleta y un vehículo de movilidad personal donde deben estar es en un carril bici o en una zona 30, en una zona de plataforma única a velocidades de 20 y 10 kilómetros por hora. Esta es la única manera de conseguir eliminar los muertos en carretera de estos 2 tipos de vehículos. Y es la visión que tenemos nosotros en este marco de la micromovilidad en la ciudad. Bueno, está por aquí la directora de Pons. Yo creo que a final de año tendremos algún proyecto que va a impactar con este proceso relacionado con esto, con el control de los comportamientos y con el proceso de certificación de los patinetes, ¿no? Bueno, pero a final de año, ¿no? Sí, bueno, a final de año. La pregunta ahora es, normalmente los debates en temas de movilidad se centran en las grandes ciudades, ¿no? Y aquí hay un tema que además lo hemos discutido precisamente Jorge, que también es de la España vaciada, que es España, la movilidad en la España vaciada, ¿no? Dice, el tema, es el gran tema. Aquí resolvemos miles de problemas relacionados con las grandes capitales,
pero nos olvidamos que tenemos un problema que es, por una parte, relacionado con volver otra vez a devolver a la España vaciada su población, y por otra, esos procesos de movilidad dentro de los propios entornos, cómo garantizamos el transporte entre, digamos, el trabajo, los servicios básicos. Incluso en París hablaban de la ciudad de los 15 minutos como modelo, y resulta que en la España vaciada es lo que tenemos, o sea, ¿no? el modelo de la ciudad mucho más lógico y razonable de los 15 minutos donde se desarrolla todo tu... Gregorio, ¿qué nos puedes decir, qué nos puedes contar de cómo ayudar o cómo poder implementar, está aquí el regulador estatal, esta vuelta o ayudar al desarrollo de la España vaciada y esa movilidad que tiene que garantizarse entre los entornos de las cosas básicas de la familia, digamos, del trabajo, ¿no? Hay una palabra clave que es inversión, ¿no? Y los ayuntamientos somos la administración local, somos el hermano pobre de la administración, ¿no? En ese sentido, es necesario dotar de recursos. Yo recuerdo hace poco ejecutamos un proyecto de 1,5 millones de euros para un vial con un IMD de 150 coches día. Claro, eso puede parecer una aberración, pero ahí vive gente que requiere unos servicios básicos mínimos como en cualquier otro territorio. Entonces, si queremos contribuir al asentamiento en el ámbito rural, si queremos contribuir a que la gente pueda vivir en el entorno pues, en el que se siente identificado, en el que nació, en el que tiene a su familia, pues la única forma es generando inversión, no hay otra forma. Y dotando de los mismos servicios que se dotan otros entornos, ¿no? Con la dificultad que esto conlleva, porque bueno, hay aspectos, la dispersión, aspectos que intervienen aquí muy diversos. Y luego es fundamental pues, el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Dotar estos espacios de nuevas tecnologías que permitan a mucha gente pues, operar desde estos entornos, porque suelen estar alejados de las zonas de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el secreto es disponer del dinero suficiente para dotar de servicios. Con lo que esto conlleva, porque digamos que políticamente lo rentable es actuar allí donde se beneficia un número de personas mayor, ¿no? Y en este sentido pues, tiene esa dificultad añadida. Entonces, también aprovechar el foro para reclamar una financiación para la administración local más ajustada a las competencias que tiene, que son casi infinitas, ¿no, Trinidad? Totalmente. En este punto, digamos, viene un proceso que lo hemos comentado en la anterior sesión, que es las denominadas zonas de bajas emisiones, ¿no? Digamos, se aprovecha la ley del cambio climático para intentar regular dentro de los municipios pues unas zonas, digamos, en el que por ser de la ley de cambio climático hablan de bajas emisiones. A nosotros nos gusta más hablar de zonas de movilidad responsable, ¿no? Porque probablemente el argumento fueron las bajas emisiones, pero los problemas que pretenden solucionar o las políticas públicas que pretendes implementar tienen que ver fundamentalmente con otra manera de vivir el municipio o estar en vez de pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Trinidad, ¿qué nos puedes decir de esa próxima regulación que te viene, que hay que poner en marcha, que te hace un pequeño mandato desde Europa, ¿no? Sí, bueno, nosotros existe el mandato y además nos comprometimos al pedir fondos Next Generation para nuestra zona de bajas emisiones. Tengo que decir que el Ayuntamiento de Málaga fue el primer ayuntamiento en presentar el concurso para licitar ya la zona de bajas emisiones, no un estudio previo ni nada, y lo hemos terminado. Ya estamos a punto de anunciar quién ha sido el adjudicatario. La zona de bajas emisiones yo creo que va a cambiar la ciudad. Y al venir impuesto por Europa, espero que sea una norma lo suficientemente sólida que haga que sea de obligado cumplimiento para los ayuntamientos. Porque yo ya conozco algunas experiencias de normativa estatal que luego los ayuntamientos cada uno interpreta como quiere o como puede, ¿no? Y creo que además de ser una regulación homogénea, que siempre es bueno, lo que nos va a permitir que una persona, porque antes hablaban con un vehículo de movilidad personal, que la aplicación te valga en cualquier ciudad o que sepas la norma de circulación en cualquier ciudad. Bueno, pues respecto a la zona de bajas emisiones, yo creo que debe ser igual, que la señalítica debe ser igual. Sé que desde la DGT están propiciando un soporte para que un conductor pueda conocer toda la normativa desde un único punto, que eso ya es positivo.
Pero lo que espero es que los ayuntamientos apliquen a todo lo que nos estamos comprometiendo, que es mucho, ¿eh? Por ejemplo, Málaga ha propuesto tenemos varias zonas de bajas emisiones, pero la que acabamos de proponer en la primera convocatoria ha sido de 436 hectáreas. Eso es, puedo decir, no es el centro de Málaga, es Málaga casi completa. Y estas 436 hectáreas pues, van a tener una serie de limitaciones que, aunque haya moratoria, aunque haya periodos transitorios, hay que cumplirlo. Y dentro de esa zona hay sitios, hay barrios, zonas de Málaga, donde el nivel económico no es suficiente como para cambiar un coche eléctrico, o como que pagar por el uso de otro coche también va a ser... Bueno, son muchísimos problemas y lo que tenemos que ser firmes, establecer aquellas normas que hagan que la implantación sea cómoda para que no se haya resistencia, habrá resistencia, pero que se haga. Porque yo todavía no sé cómo van a responder todos los ayuntamientos. Puedo decir que el mío sí quiere, pero vamos a ver lo que nos dice la ley, que espero que sea lo suficientemente tasativa para que todos cumplan. Interesante. El DGT sabemos que está pendiente siempre, no es propiamente su norma, la ley pero está pendiente de las zonas de bajas emisiones. ¿Qué medidas o en qué modo están acompañando al esfuerzo que hacen desde los ayuntamientos en este punto? Bueno, pues lo primero que hicimos primero aparece una ley, la ley nos encarga ciertas labores que tienen que ver con la limpieza del aire y el cambio climático y empezamos a ver cuál era la mejor manera para ayudar a los ayuntamientos. Lo primero que hicimos fue sacar una instrucción que permitiera tener unas mismas señales a todos los municipios. Esa instrucción se ampliará y también daremos ejemplos de señales de fin de zona de bajas emisiones o de aproximación a una zona de bajas emisiones. Luego, por supuesto, a disposición de los municipios tenemos nuestro registro de vehículos, que es el que te da la información sobre el etiquetado de los vehículos. Y aquí hay una cuestión que es importante, la credibilidad. Vas a implementar una zona de bajas emisiones, pues está claro que lo que pretendes es garantizar la salud de los ciudadanos de esa zona, que debería ser una zona afectada, una zona en la que el NOx y partículas tuvieran unos niveles elevados y, por lo tanto, hay un motivo por el que ejecutas una zona de bajas emisiones. Y luego, pues ya sabéis que el MIDMA sacó una resolución con la finalidad de adjudicar dinero de Europa a las ciudades para la implementación de este tipo de zonas y aquí también el paso que adoptó la Dirección General de Tráfico fue, en tiempo récord, aprobar una norma técnica, una norma UNE, que permitiera a las ciudades adquirir de una forma sencilla cámaras de calidad para poder controlar este tipo de zonas. Entonces, estos han sido diferentes movimientos que hemos ido haciendo junto con lo que tiene que ver con la plataforma de vehículo conectado. En la plataforma de vehículo conectado, lo ha comentado antes Trinidad de Málaga, lo que pretendemos es que sea el único punto de acceso de información de tráfico de España. Así hemos sido designados por la Unión Europea y lo que queremos es dar la información del contorno de esa zona de bajas emisiones. ¿Para qué? Pues para que no se dé la situación de que un ciudadano que va con su coche sin distintivo se meta en una zona y no se le haya advertido antes. Es muy importante. Yo creo que la credibilidad se gana dando una buena información y la información, la única forma de llegar al ciudadano es teniéndola toda concentrada en un único punto, porque tiene que haber desarrollos de aplicaciones y no es positivo que tengan que ir las distintas apps buscando ciudad por ciudad quién y cómo le va a dar esa información. Entonces, aquí estamos convencidos, hemos hecho este trabajo y también os informo de que el próximo trabajo que se va a hacer y se va a publicar a lo largo de este mes es otra instrucción que simplemente son unas recomendaciones. ¿Recomendaciones para qué? Pues también se ha comentado, para este tipo de moratorias. Uno implementa una zona de bajas emisiones, a Barcelona le pasó, es una zona de una gran amplitud y una vez que la has implementado empiezas a descubrir que hay ciertos tipos de vehículos que tienen una movilidad obligada, que tú tienes que proveerle de material a un centro comercial o que tú tienes que llevar una paquetería al centro de la ciudad, que esas ciudades tienen que ser abastecidas, que hay un camión con dinero que tiene que llegar a un banco, ¿no? Todo este tipo de movilidad, hay veces que no es tan sencillo hacer la transformación hacia el mundo eléctrico y lo que vamos a hacer en esta instrucción es recomendar a los equipos municipales que al menos cuando establecen la zona de bajas emisiones sepan que hay ciertos tipos de vehículos o ciertos tipos de servicios que tienen que ser contemplados. Luego, la decisión que adopte el ayuntamiento
la que él quiera. Cada ayuntamiento decide cómo quiere que sea su ciudad, pero al menos hemos alertado sobre ciertas movilidades que tienen que ser o deberían ser contempladas. Pues está claro. Bueno, está clarísimo, aunque hay que verlo. Qué difícil es armonizarlo todo, ¿no? Efectivamente, ahora nos comentaba Jorge, cada ciudad tiene que tener su propia personalidad, ¿no? y poder decidir. Pues nos comentaba, por ejemplo, Gregorio desde Pontevedra, ¿no? Nosotros tenemos, pues bueno, a lo largo de la carretera, pues bueno, tenemos ahí casas, pasa de todo, ¿no? Y tenemos que adecuar nuestras vías a lo que nos vamos encontrando. En Málaga la película es diferente, nos han contado otra, ¿no? Bueno, la gracia también y lo que nos define es la personalidad de cada sitio, pero luego también, bueno, está también que bueno, las personas, los usuarios, sobre todo de estos vehículos de movilidad personal, sepan, ¿no? La norma como es en esta ciudad, como es en otra. Nos pedían desde las empresas en el otro panel. Vamos a intentar unificarlo un poco, ¿no? Que como mínimo, ya que hablamos antes de armonía y de música, que suene más o menos la misma música para que no nos liemos cuando estemos en Málaga, cuando estemos en Pontevedra, que más o menos sepamos lo que tenemos que hacer. Bueno, queda claro que el ciudadano, el peatón, está en el centro, ¿eh? Está en el centro. Nos decía Gregorio que hay que actuar con valentía si quiere recuperar el espacio público, y es verdad, al principio siempre hay reticencia, pero al final, pues bueno, vemos que las cosas funcionan. Nos decía también Jorge que hay que pacificar las ciudades y que el diseño nos ayuda, ¿no? Dices, bueno, hay una vía a lo mejor que si se modifica te invita a circular a 30 por hora, ¿no? Porque si vas a más de 30 por hora, pues ves que aquello puede suponer un peligro para los peatones. Bueno, Trinidad Hernández desde Málaga nos ha confesado que ella también viene del lado oscuro, ¿eh? Tenemos aquí ya, son mayoría 3 miembros del lado oscuro de la DGT, y que hubo un momento en 2017 que le salían patinetes por todas partes, como los donetes, le salían por todas partes, se los encontraba. Nos han narrado en primera persona ese, bueno, no sé si decir horror, pero bueno, ese inicio de caos que le tocó vivir, y por eso ha puesto orden y están a punto ya de licitar cuál será. Entiendo que una sola compañía. Bueno, está dentro de las recomendaciones también que nos daban las propias empresas, ¿no? Decían entre 1 y 3 operadores por ciudad. Bueno, Málaga ha escogido tener solo 1. Bueno, está claro que hay mucho trabajo por hacer, pero que el futuro, estos vehículos de movilidad personal ya están en las ciudades, están ahí, tienen que convivir con el transporte público. También nos decía Trinidad, oye, tengo lo que tengo, si entra uno tengo que sacar otro. Esto es matemática pura de toda la vida, o sea que hay que intentar armonizarlo todo. Trabajo hay por hacer, pero vamos avanzando y se va a hacer todo. Muchas gracias por acompañarnos en este panel tan interesante, y seguimos dentro de un ratito aquí en Vinium Mobility hablando de plataformas digitales y colaborativas para la movilidad ciudadana. Hasta ahora mismo. Fabricamos talento. Fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.